para que este programa sea de bendición, que este programa, como lo hemos dicho, habla del tema de si debemos nosotros los creyentes, los seguidores en el Mesías, debemos guardar las fiestas establecidas por Dios en las Sagradas Escrituras o las fiestas recibidas de tradiciones de nuestros padres. Ese es el tema. Y simplemente como no es el propósito enseñar hoy acerca de las fiestas establecidas por Dios, solamente hemos dado un repaso acerca de las fiestas, recordando que hay en las fiestas, podemos decir que es verdad lo que dijo un pastor acerca de que Jesucristo es despreciado y desechado entre los hombres, porque realmente a Jesucristo se le ha hecho a un lado y realmente a Jesucristo ya no se le honra en las fiestas de Dios. Así que es verdad esto, desechado por los hombres. Este pastor lo decía respecto a la Navidad, pero tiene razón en muchos sentidos y al final espero que veamos por qué tiene razón en muchos sentidos, pero no solo respecto de la Navidad, sino en muchos otros aspectos. Vamos a verlo. Rápido como repaso, muy rápido, las fiestas establecidas por el Eterno son las que son mencionadas en Levítico 23. El capítulo 23 del libro de Levítico las menciona, y la primera de las fiestas que se menciona es nada más ni nada menos que el día de reposo, que está en Levítico 23:3. Ahí lo pueden leer ustedes en su Biblia. Enseguida aparece la Pascua. La Pascua es la segunda la primera, perdón, de las fiestas solemnes. La segunda mencionada, la del día de reposo, es semanal. Las que siguen son anuales. Y la Pascua es la primera mencionada, Levítico 23, 4 y 5. Y luego tenemos la fiesta de los panes sin levadura, que aparecen en Levítico 23, 6 al 8. Es importante recordar que la Biblia dice claramente en Levítico 23, 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las fiestas de Dios. No son de los judíos o de los hebreos o de los mesiánicos, no, son de Dios. Dios las estableció. Entonces, seguimos, panes sin levadura, luego tenemos fiesta del Día de las Primicias, Yom HaBikurim, que se menciona en Levítico 23, 6 al 8. Luego tenemos la fiesta de las semanas o Pentecostés, que se celebra 7 semanas después del día de reposo de la semana de panes sin levadura. A las 7 semanas, un día después, comienza la fiesta de las semanas, que está descrita en Levítico 23, 15 y 16. Luego la fiesta de las trompetas, que está descrita en Levítico 23, 24 y 25. Bueno, además de estos versículos, solo estoy citando los que aparecen en pantalla, se complementan más detalles en Levítico 23 de cada una de estas fiestas. Y desde luego, muchos más detalles a lo largo de todo el libro de la Biblia, muchos detalles de estas fiestas. La siguiente fiesta es Día de Expiación o Día del Perdón, que es la fiesta del tiempo de humillar nuestras almas, de pedir perdón a Dios en Levítico 23, 27 y 28, y la fiesta de los tabernáculos en Levítico 23, 33 al 36. Estas son las 7 fiestas solemnes ordenadas por Dios, por el Eterno. Partimos de la pregunta, ¿debemos celebrar estas fiestas o debemos celebrar las fiestas tradicionales? ¿Qué opinan ustedes? Participen, por favor, participen a lo largo de esta transmisión. Quiero ver sus preguntas y al final ustedes vayan anotándolas conforme vayan surgiendo. Más adelante, después de la presentación, vamos a responder a las preguntas. Así que continuemos. Las tradiciones recibidas de los padres, pues son varias. Las más importantes, desde luego, la Navidad. Aquí vemos algunas imágenes de árboles de Navidad, adornos de esferas, regalos, algunos lugares tradicionalmente, algunas casas hacen nacimientos tradicionales o nacimientos modernos.
Esta no es referente a Navidad, esto es referente al carnaval. En la cristiandad también celebran el carnaval como una de las fiestas. El Día de Muertos es una tradición en México es muy atendida. Desde luego, Día de los Reyes Magos y otras muchas menores, muchísimas otras fiestas que les llamaría yo menores. Estas, digamos, son las más importantes a lo largo del año dentro de la cristiandad. Sin embargo, debo decir claramente, no existe en la Biblia ni una sola mención a las celebraciones cristianas de Navidad, Semana Santa, Día de Muertos, Carnaval y otras menores. No existe ninguna mención bíblica. Habrá quien pueda decir, ay, es que los Reyes Magos sí se mencionan. Bueno, discúlpeme, se menciona un evento en donde unos sabios de Oriente vinieron a buscar el Mesías que había nacido, el rey de Israel que había nacido. Pero no se menciona nunca que se establezca como una fiesta de parte del Señor. En la Escritura nunca se menciona que ese día debería comenzar a celebrarse como fiesta al Señor. Así que ese es el tema. Porque también habrá quien diga, no, ¿cómo no? Se habla de la Navidad, el nacimiento de Jesús, el pesebre. Bueno, se menciona en la Biblia el evento y por cierto existe muy estudiado ahora, muy conocido ahora, no es algo que estamos ahorita intentando generar, sino esto ya es algo bien conocido y existe la evidencia bíblica y extrabíblica muy sólida que demuestra que Jesús no nació en invierno el 25 de diciembre, sino que esta es una tradición que se originó muchos siglos después, pero muchos siglos después. La evidencia bíblica demuestra claramente que Jesucristo nació en la fiesta de los tabernáculos a finales de septiembre o a veces la fiesta cae en los primeros días de octubre. Esto se debe al que el calendario bíblico, el calendario que se usaba en tiempos de Jesús, no es el mismo que el calendario que hoy día tenemos, que es el calendario gregoriano. Ese fue establecido muchos siglos después de Jesús. Así que las fechas son, digamos, no caen siempre la fiesta de tabernáculos, no siempre cae la misma, digamos, semana o día específico del calendario gregoriano. Son calendarios diferentes y la fiesta de tabernáculos usualmente llega a caer a finales de septiembre y en ocasiones a principios de octubre. La evidencia bíblica clara es que existe la evidencia suficiente, pues, de que Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos, el primer día de la gran fiesta de los tabernáculos. En este programa no vamos a dar todas esas evidencias. Existen otros programas, otras publicaciones, otros materiales que le podemos nosotros compartir a ustedes si lo gustan, si así lo desean, que nos escriban en los comentarios sus preguntas y los correos electrónicos o teléfonos donde por medio de chat podemos mandarles información relativa a esto que estoy hablando, que es un dato bíblico. Bien, no existe pues en la Biblia ni una sola mención de las celebraciones cristianas ahí mencionadas y muchas otras menores. Ahora, lo que sí leemos en la ley de Dios, en la Torá, es lo siguiente, Levítico capítulo 20, 22 y 23, dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, discúlpenme, y ponerlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Discúlpenme un poquito de tos. Dice, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros,
porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. El mandato de Dios es que debemos, en el versículo 22, debemos guardar todos sus estatutos y todas sus ordenanzas, las ordenanzas de Dios. Y uno de los estatutos y de las ordenanzas de Dios es guardar las fiestas de Levítico 23. Entonces, el mandato de Dios para nosotros los creyentes en Yeshua, en Jesucristo, quienes decimos que la Biblia es la máxima autoridad en fe y conducta del cristiano, es la obediencia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios claramente dice, guardad todos mis estatutos, no dice algunos, sino todos. Hay muchos teólogos cristianos que dicen, no, lo que pasa es que esas fiestas son ya antiguas, son del antiguo pacto y no deben guardarse. Esto contradice totalmente a la misma Biblia, porque la misma Biblia dice que son fiestas solemnes que guardaréis de manera perpetua, de generación en generación. Entonces, Dios dice, se deben guardar de manera perpetua, de una generación a otra generación a otra generación, en cualquier lugar que habitemos. Nosotros que somos pueblo de Dios, nosotros somos la casa de Israel, la casa que Dios fue a buscar como ovejas perdidas y rescató de entre las naciones. Nosotros como pueblo de Dios, redimido, rescatado por la sangre preciosa de Yeshua, debemos aprender a obedecer y guardar los mandamientos de Dios, guardar la ley de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, dice el Señor. Es lo que leemos en Levítico 20:22. Y en 20:23 agrega, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Ahora, meditemos un poquito. Estas prácticas de la Navidad, el adorno de árboles, adorno con esferas, con luces en los árboles, en la antigüedad eran torchas, eran manzanas, eran sartenes, eran diferentes adornos, a pinos principalmente. La hacían pueblos paganos nórdicos, que son naciones que no tenían en ese tiempo que ellos tenían ese tipo de celebraciones en el solsticio de invierno, en honor a deidades paganas, las practicaban, pero como eran celebraciones idolátricas, paganas, Dios abomina esas prácticas. El mismo nacimiento es una forma de adoración a unas figuras, Niño Dios o Virgen María, que se les canta en la cristiandad, se les arrulla, se les prenden velas, en fin. Y Dios claramente en su palabra abomina la adoración a imágenes, a figuras o a esculturas. Y no se diga acerca de carnaval, pues son prácticas que provienen del paganismo, los carnavales. La celebración de los muertos, por ejemplo, en nuestro país, en la cultura mesoamericana, existían tradiciones precolombinas de adoración a los muertos, de ofrendas a los muertos. Y por cierto, en la Biblia claramente también la ley de Dios establece como algo abominable a Dios. Y bueno, los reyes magos, que son supuestamente reyes que vienen de Oriente y que traen regalos a los niños, y bueno, Santa Claus, etcétera, pues vienen de paganismo, todos ellos vienen de paganismo. Así que podemos decir claramente que todas estas cosas son de las cuales la palabra de Dios dice, yo tuve por abominación, son prácticas que las naciones tenían antes de que llegara el cristianismo, y a la llegada de ese cristianismo, principalmente el catolicismo, que dominó la cultura del mundo por muchos siglos,
hizo mezclas, el llamado sincretismo, entre las culturas paganas y, entre comillas, las culturas cristianas o la cultura cristiana, judeocristiana, y surgieron todas estas cosas. Una mezcla. Pero es muy claro en Levítico 20:23 la prohibición de parte de Dios de que no hagamos estas cosas, porque son cosas que Dios tiene o tuvo por abominación, esas prácticas de las naciones que son abominables a los ojos de Dios. Ahora, sigamos. Este tema, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Un hermano que hizo precisamente defensa de la Navidad decía que lo único que debía hacer el pueblo es regresar a adorar y a poner en un lugar preeminente en la fiesta de la Navidad a Jesús, porque hoy día la fiesta navideña se ha vuelto una fiesta materialista, una fiesta donde el último del que se acuerda la gente es de Jesús mismo. Y decía, vuelvan a él, porque es un varón despreciado y desechado de los hombres, mencionando precisamente Isaías 53. Este mismo pastor luego mencionó Mateo 15, 7 y 8, que es también presentado en Marcos capítulo 7. En Mateo 15, 7 y 8 y 9 dice lo mismo que Marcos. Vamos a leerlo, es el mismo texto en ambos evangelios. Dice así: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora, sin embargo, no es esto lo que únicamente dice el texto, porque agrega, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, lo que aquí dice es que se enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Y luego agrega en Marcos esto es algo que no aparece en el Evangelio según San Mateo. Lo que aparece en el Evangelio según San Mateo es, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los lavos y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, mis queridos hermanos, aquí lo que estamos viendo es claramente que el Señor está siendo menospreciado porque se enseñan como mandamientos y cosas a guardar, mandamientos de hombres, olvidando precisamente la tradición, olvidando los mandamientos de Dios, se guardan las tradiciones de los hombres. Permítanme un segundo. En estas fiestas se dejó a un lado, pues, a Jesús. En la Navidad se dejó a un lado a Jesús. Y ciertamente que tiene mucha razón, porque la gente que celebra la Navidad, ciertamente se olvidó de Jesús. Ya son regalos, borracheras, desgraciadamente, comidas, fiestas familiares donde el único al que no se menciona, el único que no participa y no entra en la reunión es nuestro Señor Jesucristo. Así que realmente esto es verdad. Y el pastor hacía mención, este pastor hacía mención de este texto en Mateo 15:7, donde dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero continúa el texto en Mateo 15, dice, pues en vano me honran, en el versículo 9, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora, el texto que es paralelo en Marcos capítulo 7, versículos 8 y 9, dice lo siguiente, agrega lo siguiente, citando esto mismo, dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahora, me llama mucho la atención que
precisamente en Isaías 29:10, hay esto que dice el texto original del profeta Isaías. Y vean que realmente lo que cita Marcos y complementa a Mateo, realmente Dios lo menciona como algo muy doloroso en su corazón. Dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Esa es palabra profética, ¿verdad? Derramó sobre vosotros, ¿sobre quiénes? Sobre el pueblo de Dios. Espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. O sea, aquellos que dirigen en temas de fe al pueblo tienen los ojos cerrados, tienen espíritu de sueño, tienen un velo puesto. Dice, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Muchos de los líderes de la fe cristiana, modernos y antiguos, solamente han seguido lo que sus doctrinas, enseñanzas, ya sea de la denominación o de la fe dadas desde la jerarquía, solo eso aceptan. Y aunque lean, es un libro sellado. Aunque lean la Biblia, la palabra de Dios, es un libro sellado. Y en el verso 12 dice, y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Mire, tan claro como esto, dele a leer el libro de los evangelios donde dice que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Ellos le van a decir, celebró la cena del Señor, instituyó la cena del Señor. O sea, no leen la palabra Pascua aunque ahí esté. Si usted le da a leer el libro de los Hechos a alguien donde dice que San Pablo se apresuró para estar, si le fuera posible, en Jerusalén en el día de Pentecostés, ellos dirán, sí, dices que Pablo andaba en viajes misioneros y estaba apresurado y solo se menciona Pentecostés por casualidad. O que usted vea en el Evangelio, no en el Evangelio, en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 14, que de todas las naciones subirán a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos, y eso ya está hablando del periodo del milenio. Algunos dirán, sí, pero eso es para después, ahorita no está vigente. O sea, la verdad es increíble, pero esto que el profeta menciona aquí con tanta claridad, lo vemos que sucede a los líderes religiosos. Dice que si se le diera a uno que sabe leer, que creemos que es un erudito en las escrituras, que sabe leer dentro de los teólogos cristianos, dirá no sé leer, y no en literal, sino van a decir que no es lo que Dios quiso decir. Que en realidad, cuando dice son fiestas perpetuas, que celebraréis de manera perpetua, dice, no, pero eso hay que interpretarlo a la luz de tal o cual cosa, de tal o cual teólogo. O sea, es un libro verdaderamente sellado. Isaías 29:13 continúa diciendo, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, que es exactamente lo que sucedió y que acabamos de comentar. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Queridos hermanos, ya estamos en el tiempo en que esto está sucediendo. Esta sabiduría de estos sabios teólogos de la historia de la cristiandad, que dijo que la ley de Dios había sido cancelada, que dijo que no tenemos que guardar las fiestas solemnes del Eterno, hoy día esa sabiduría está cayendo, se está desvaneciendo.
Dice en el versículo 15, hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que lo ha formado, no entendió? Y luego nos habla lo que en la versión Reina Valera fue subtitulado como redención de Israel. Esto va a ocurrir en los tiempos actuales, ya que son los finales de los tiempos. Dice en el verso 17, ya está ocurriendo pues ante nuestros ojos. Dice así, no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Miren, lo que Dios está haciendo es algo en la tierra de Israel, si es cierto, va a florecer el desierto, es cierto, pero algo que es en lo cual yo quiero poner atención. Los ojos de los ciegos verán y los oídos de los sordos oirán. Mire, y no se refiere a ciegos que recobran la vista, sino se refiere a quienes no veíamos antes la palabra. De pronto la palabra va a ser como una luz, una revelación, en donde nos vamos a dar cuenta de todos los errores que por seguir las tradiciones cometimos en el pasado. Nos vamos a dar cuenta y vamos a oír la palabra de Dios y vamos a oír el silbido del pastor y vamos a volver a los caminos del Eterno. Y dice aquí, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido, serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Esto es lo que va a estar ocurriendo. La casa de Israel, que somos nosotros, las ovejas perdidas que han sido halladas por el Evangelio de Jesucristo. Estamos volviendo a reconocer nuestra identidad como casa de Israel. Y ciertamente que estas cosas que el Señor dice que va a ocurrir, dice que los hijos de la casa de Israel santificarán el nombre de Dios, santificarán al santo de Jacob, el que temió Jacob, y temerán al Dios de Israel. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que tendrán temor? ¿Cómo es que santificarán? Pues desde luego, por medio de guardar los mandamientos de Dios, de guardar las fiestas ordenadas por Dios. En el verso 24, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Finalmente, meditemos lo que Yeshua dijo acerca de las tradiciones. Marcos 7:5 dice, le preguntaron, pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, es decir, Jesús, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. En aquel tiempo no había Navidad, no había Día de Muertos entre el pueblo allá en Jerusalén. Pero había muchas otras tradiciones que también guardaban y que quebrantaban el mandamiento de Dios. Verso 9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Bien, hermanos, pues la conclusión pues final de este tema es que no podemos guardar las tradiciones
de los hombres y al mismo tiempo querer guardar los mandamientos de Dios. Así que yo los invito a que, por favor, participen con sus preguntas y respuestas, pero la conclusión de este estudio que hemos tenido el día de hoy debe ser una conclusión totalmente, queridos hermanos, categórica. No podemos guardar las tradiciones de los hombres si queremos realmente servir al Dios vivo y verdadero. Así que los invito a participar con preguntas en el chat de la publicación y con mucho gusto les responderemos. Si no nos lo podemos responder en vivo, lo haremos más adelante.